Muy buenas compañeras, compañeros, maestro que nos está escuchando. Me presento, mi nombre es Armando y vengo representando a mi equipo, los Real G4 Life. Este proyecto habla sobre la estadística descriptiva de las enfermedades pulmonares. El equipo está conformado por Chimal, Mor, Roberto, Ignacio, Paul, Tun, Jesse, Armando, su servidor Torres Canché, Armando Alonso, Hernández Chávez, Eros Claudio y Cardeño Mucul, Andri y Emanuel. A continuación se presentará un informe sobre enfermedades pulmonares en los Estados Unidos de América en el mes de febrero de 2025, con el propósito de fomentar el uso de herramientas que nos ofrece la estadística descriptiva. Usaremos una base de datos sobre enfermedades pulmonares con los siguientes puntos, tales como capacidad pulmonar, enfermedades, género, edad, entre otros. Para ello expondremos estos datos con el uso de herramientas tales como tablas, gráficas de pastel y blobs plot, también conocidos como de caja y bigotes. A continuación, como primer punto, encontraremos que nuestra base de datos se conforma por 475 personas, de las cuales el 51%, o sea 241 datos, son del género masculino. Por otra parte, el 49%, es decir 232, representan el género femenino. Como primer elemento gráfico vamos a presentar a continuación un gráfico circular. En este gráfico circular se mostrará el total de estados de fumador, y si bien pareciera que el porcentaje que hay de nuestros pacientes es lo mismo que la cantidad de géneros, tengo que decir que es totalmente diferente, ya que la cantidad de fumadores en este lado de los de sí, tanto como los de no, abarca ambos géneros. A continuación presentaremos el siguiente elemento gráfico: barras agrupadas sobre los datos del total de edades, en el cual, representando el eje vertical de la gráfica de barras, las edades con un rango de 6.9 y por el horizontal los rangos de cantidad de edades, siendo que el primero, de 20 a 26.9, representa un valor de 50, de 26.9 a 33.8 un valor de 46, de 33.8 a 40.7 con un valor de 48, de 40.7 a 47.6 un valor de 45, de 47.6 a 54.5 un valor de 48, de 54.5 a 61.4 con un valor de 43, de 61.4 a 68.3 con un valor de 39, de 68.3 a 75.2 con un valor de 44, de 75.2 a 82.1 con un valor de 64, de 82.1 a 89 con un valor de 38 unidades. Cada valor que he comentado a continuación representa la cantidad de personas que hay entre esta cantidad de rangos de edades. En este gráfico de columnas que estoy presentando a continuación hablamos sobre el total de edades, pero en esta ocasión dividido en géneros masculino y femenino, donde si bien hay valores en blanco, los tomaremos en cuenta ya que participaron en este estudio. En el eje vertical podemos tener lo que son la cantidad de personas, siendo un valor de 0 a 35 con un rango, quiero decir, un espaciado de 5 unidades cada una, siendo 35 el valor máximo que podemos obtener en esta gráfica. Y por debajo, en el eje horizontal, asimismo tenemos igual los rangos de edades de 20 a 89 con un incremento de 6.9 cada una, siendo que en el primer valor que hay
podemos ver que entre 20 a 26.9 tenemos que en mujeres hay un valor de 20, en el de los hombres tenemos un valor de 27 y en los que no tienen una identidad de género o simplemente no mostraron datos tenemos un valor de 3. De 26.9 a 33.8 en mujeres tenemos 23, en varones tenemos 19 y en ninguno tenemos 4. Entre 33.8 a 40.7 tenemos en mujeres 23, en hombres tenemos 21, en ninguno o en blanco tenemos 4. De 40.7 a 47.6 tenemos un valor de 22 en el lado femenino, 22 en el lado masculino y un valor de 1 en ninguno. De 47.6 a 54.5 tenemos asimismo igual en el lado femenino 22. En el lado masculino tenemos 22 y en el lado de ninguno tenemos 4. De 54.5 a 61.4 tenemos del lado femenino un valor de 24, del lado masculino un valor de 18, en un valor de ninguno tenemos 0. De 61.4 a 68.3 del lado femenino contamos con 14, del lado masculino tenemos un valor de 22, en el valor de ninguno tenemos un valor de 3. De 68.3 a 75.2 tenemos un valor del lado femenino de 16, del lado masculino tenemos un valor de 23, del valor en ninguno tenemos 5, de 75.2 a 82.1 tenemos un valor de 31 del lado femenino y 33 del lado masculino y ningún valor de ninguno en ese estado. De 82.1 a 89 tenemos del lado femenino un valor de 19 y del lado masculino un valor igualmente de 19. En esta siguiente gráfica podemos apreciar el estado de fumador de los participantes de este estudio, en donde en el eje vertical podemos ver la cantidad de participantes y en el eje horizontal vemos los grupos en los que están divididos siendo los géneros ya antes mencionados. Como primer punto tenemos el lado femenino, donde aquellas que sí fuman tienen un valor de 102 participantes y los que no fuman tienen un valor de 117. En el lado masculino los que no fuman tienen un valor de 100 participantes y los que sí fuman tienen un valor de 129. En aquellos que tienen un valor en blanco o no han especificado su género, tenemos en los que no fuman un valor de 12 participantes y en los que sí fuman un valor de 15 participantes. En esta siguiente gráfica de columnas podemos ver los tipos de enfermedades que presentan los pacientes, donde en el eje vertical tenemos la cantidad de pacientes y en el eje horizontal los grupos, que son diferentes tipos de enfermedades. Asimismo dividido en los géneros femenino y masculino, donde en el asma tenemos que en el lado femenino hay un valor de 35 participantes, en el lado masculino tenemos un valor de 50 participantes. En la bronquitis tenemos del lado femenino un valor de 53 participantes, del lado masculino tenemos un valor de 46 participantes. En el cáncer de pulmón tenemos un valor de 38 participantes femeninas y del lado masculino tenemos un valor de 36 participantes masculinos. En el EPOC tenemos un valor del lado femenino de 46 y del lado masculino tenemos un valor de 45 participantes.
de la neumonía tenemos que en el lado femenino tenemos un valor de 51 participantes y del lado masculino tenemos un valor de 44 participantes. En esta siguiente gráfica de Parteto podemos apreciar los valores totales por enfermedades, en donde las columnas tenemos los valores de cada enfermedad por la cantidad de pacientes y en la línea del Parteto la acumulación de los datos formando el 100% en el extremo superior, en donde en la neumonía contamos con un valor de 106 participantes, en la bronquitis un valor de 102 participantes, en la EPOC tenemos un valor total de 94 participantes. En asma contamos con un valor de 91 participantes. Y por último en el cáncer de pulmón contamos con un valor de 79 participantes. En esta gráfica de columnas representamos los tipos de tratamientos que se le dieron a los pacientes que tenían una enfermedad, teniendo en el eje vertical los valores de la cantidad de participantes y en el eje horizontal los grupos. Como primer grupo tenemos la cirugía, con un total de 150 participantes. Como segundo, medicamentos, con un valor de 159 participantes. Y por último, la terapia, con un valor de 165 participantes. A continuación, en esta gráfica de barras agrupadas, estamos representando el total de personas recuperadas, es decir, los pacientes que recibieron tratamiento, cuáles fueron los resultados, si pudieron o no recuperarse de aquella enfermedad que tenían, en el cual tenemos que en los valores de que sí se recuperaron tenemos un valor de 234 participantes. Desafortunadamente tenemos un valor de 232 participantes que no lograron recuperarse. A continuación les presentaremos una gráfica un poquito más extensa en donde estaremos viendo los tipos de enfermedad por edad, siendo que de 20 a 26 tenemos que asma hay 7 participantes, de bronquitis hay 9 participantes, de cáncer de pulmón hay 11 participantes, de EPOC hay 8 participantes, de neumonía hay 11 participantes. De 26.9 a 33.8 tenemos que de asma hay 5 participantes, de bronquitis 9 participantes, de cáncer de pulmón hay 6 participantes, de EPOC hay 9 participantes, de neumonía hay 15 participantes. De 33.8 a 40.7 tenemos que en asma hay 11 participantes, de bronquitis hay 9 participantes, de cáncer de pulmón hay 7 participantes, de EPOC hay 8 participantes, de neumonía hay 8 participantes, de 40.7 a 47.6 tenemos que asma hay 8 participantes, de bronquitis hay 8 participantes, de cáncer de pulmón igualmente hay 7 participantes, de EPOC igualmente hay 7 participantes y de neumonía hay 11 participantes. De 47.6 a 54.5 tenemos que de asma hay 8 participantes, de bronquitis hay 11 participantes, de cáncer de pulmón hay 7 participantes, de EPOC hay 8 participantes, de neumonía hay 11 participantes. De 54.5 a 61.4 años tenemos que de asma lo sufren 8 participantes, de bronquitis igualmente 8 participantes, de cáncer de pulmón 3 participantes, de EPOC 6 participantes, de neumonía 12 participantes. De 68.3 a 75.2 tenemos que de asma lo sufren 7 participantes, de bronquitis 7 participantes, de cáncer de pulmón 8 participantes, de EPOC 8 participantes, de neumonía 13 participantes. De 75.2 a 82.1 tenemos que de asma lo sufren 11 participantes, de bronquitis 13 participantes, de cáncer de pulmón 13 participantes, de EPOC 16 participantes, de neumonía 6 participantes.
De 82.1 a 89 tenemos que de asma lo sufren 8 participantes, de bronquitis 7 participantes, de cáncer de pulmón 7 participantes, de EPOC 7 participantes, de neumonía 9 participantes. A continuación, en esta gráfica vemos las visitas al hospital. En esta parte contaremos la cantidad de usuarios en las que asistían a cierta cantidad de veces a los centros médicos, en donde 66 pacientes iban 2 veces al mes, 36 iban 3 veces, 34 iban 5 veces, 57 6, 48 7, 24 8, 71 10, 35 11, otra vez 35 pero esta vez 12 y 14 68 usuarios. A continuación presentaremos una gráfica box plot, o también conocida como caja y alambre, donde expondremos la capacidad pulmonar de los participantes por género, en donde se mostrará la caja, la muestra del rango intercuartílico que contiene el 50% central de los datos, la línea dentro de la caja que representa la mediana del conjunto de datos, los bigotes o alambres que se extienden hasta los valores máximos y mínimos que no son atípicos, y los puntos fuera de los bigotes que indican los outliers o los valores atípicos. Como podemos ver en el primero, que es del género femenino, donde el valor máximo vendría siendo 6 y el valor mínimo 1.1, estos representarían los alambres o bigotes. Por otro lado, donde en la caja se estará mostrando que de un rango de 2.15 a 4.67 representaría la caja, la línea dentro de la caja, o sea la mediana, con un valor de 3.38. En este caso no hay puntos fuera de los bigotes, o sea no hay valores atípicos. Por otro lado, el lado masculino, tenemos que en los bigotes tenemos un valor de 1 a 5.98. En la caja representa un valor de 2.2875 a 4.7175. En la línea dentro de la caja, en el lado masculino tenemos que vale 3.5, y del lado de los que no tienen género o simplemente no pusieron que representan, tenemos como valor mínimo 1.03 a 5.67 en los bigotes. En la caja tenemos un valor de 1.68 a 4.41, y la línea o la mediana representa un valor de 2.9 en este caso. A continuación mostraremos una tabla gráfica de columnas en la cual diría yo que tiene la mayor parte de los datos de forma más resumida y de forma más específica, en la cual mostraremos los tipos de enfermedades que tenemos en los usuarios, dividido entre los géneros y asimismo divididos entre si fuman y no fuman, y asimismo la cantidad de tratamientos que han llevado, ya sea cirugía, terapia, medicamentos, entre otros. En el eje vertical podemos apreciar la cantidad de usuarios que representan cada uno de estos. Asimismo, en el eje horizontal, como ya había comentado, está primeramente dividido entre las enfermedades catalogadas, luego divididas entre los géneros, entre si fuman y no fuman, y luego asimismo si han llevado un tratamiento y qué tipo de tratamiento. Muy bien, para poder concluir dicho trabajo anteriormente presentado sobre las enfermedades pulmonares de la población estadounidense, se ha llevado a cabo una profunda reflexión que a la mayor parte de las personas que después de la edad de los 54 años tienden a tener una capacidad pulmonar no tan estable. Asimismo, conforme pasa
aún más los años, tienden a tener más visitas a los centros médicos, detectando problemas graves como el cáncer de pulmón, requiriendo de tratamientos fuertes que no garantizan una recuperación debido a la gravedad de la enfermedad o lo avanzada que puede estar. Pero encontramos un patrón en un punto en común de estos pacientes, y es que la mayoría se encontró que son hombres y que, a diferencia de las mujeres, tienden a sufrir más de estas enfermedades y a ser más propensos a visitar a los centros médicos. Indagando un poquito más, podemos ver que todos estos hombres, que las razones en común es que tienen un estado de fumador, es decir, que las personas que tienden a ser fumadoras o tienen un historial que presentan un cuadro o más amplio de problemas pulmonares, y es que la mayoría de los pacientes hombres que fuman tienden a presentar enfermedades más graves después de la edad de los 54 años. Es decir, que en conclusión, la mayor parte de los pacientes que hemos presentado a continuación son hombres y que tienden a sufrir una mayor cantidad de problemas pulmonares después de los 54 años, disminuyendo su capacidad pulmonar y aumentando sus citas a centros médicos.